En el nombre precioso de Jesús, gracias te damos, Señor. Antes de iniciar, les tengo un anuncio. Hablando con los hermanos de Managua, como ustedes saben, estamos eh, eh, predicando con ellos. Viene Carlos, viene Alan. Nos conectamos a las alabanzas y todo eso. Entonces, el domingo 31 no habrá servicio aquí, en Carazo, en Diriamba. Va a haber un solo servicio y va a ser en Managua, para que todos aquellos que estén dispuestos a ir, me avisen o le avisan a alguno de los hermanos, me avisan a mí y lo anotamos en una lista porque va a haber transporte, ¿ok? Va a ser a la misma hora, a las 10, pero en Managua. Entonces tendríamos que salir de aquí tipo 8:40, a más tardar por cualquier inconveniente. Entonces se va a hacer el servicio de despedida de año y vamos a pasarlo junto con los hermanos en Managua, para que todos de hecho ya están invitados y me avisan quiénes van a poder asistir. Bueno, ese mensaje les tenía. Están todos invitados, ¿verdad? Y ahora sí vamos a empezar la enseñanza de hoy. Como ustedes saben, hemos estado viendo lo que son las bienaventuranzas de Mateo 5. Hemos estudiado domingo a domingo las bienaventuranzas que están marcadas en Mateo 5, y sabemos que la primera es bienaventurado, ¿verdad? Los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren cómo empieza esa bienaventuranza, dando el reino de los cielos a aquellos que se consideran, como ya hemos dicho, miserables, pobres y en bancarrota espiritual. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. Óigase bien, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces podemos notar algo en esto de la bienaventuranza, si prestamos atención o si vamos a la casa y la leemos, que la primera viene diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué dice el Señor que van a obtener ellos? El reino de los cielos. ¿Y cuál es esta última bienaventuranza que estamos estudiando? Dice que bienaventurados, vamos a partir de la que también se estuvo dando el domingo pasado el hermano Carlos en el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, ¿qué? También es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Ok? Por mi causa, óigase bien, por mi causa. Digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y dice que cuando esto pase, cuando vengan a decir cosas malas de ustedes, cuando vengan la persecución, cuando vengan la injusticia, dice el Señor que nos sintamos dichosos. Y es algo que nosotros no podemos entender. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha metido que cuando viene la persecución, o cuando viene la injusticia, o que cuando vienen los vituperios, o cuando vienen a mentir en contra de nosotros no debemos de sentirnos felices, sino todo lo contrario. Debemos de sentirnos ¿cómo? Mal. Debemos de sentirnos inconformes, debemos de sentirnos no gratos. A nadie le gusta que mientan de él, a nadie le gusta que lo persigan, a nadie le gusta que lo vituperen. Vituperar es deshonrar, vituperar es menospreciar, vituperar es, ¿verdad? Deshonrar. Y dice el Señor, cuando te deshonren, cuando hablen de ti y todo eso y te persigan, ¿sabes qué? Siéntete feliz, siéntete dichoso, siéntete el más de los dichosos. Siéntete el más de los dichosos. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Miren que no es cualquier galardón. No dice,
vas a tener un galardón en los cielos, sino que dice, vuestro galardón es grande. Y de la voz de Dios sale esto diciendo, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hoy vamos a ver esto, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Óigase bien, bienaventurados soy cuando por mi causa, dice el Señor Jesús, por causa del Evangelio, por causa de Cristo, por causa de la palabra, os vituperen. Como ya dijimos, vituperio, ¿verdad? Es desaprobar a alguien, vituperio es insultar a alguien, deshonrar, ofender, es un oprobio, es una injuria, una infamia. Pero esto no es por lo malo que yo haya hecho, porque si yo hago algo malo, yo me merezco eso. Si yo peco, yo merezco que hablen mal de mí. Si yo fallo, yo merezco que hablen mal de mí. Pero dice el Señor, cuando por mi causa, cuando por causa del Evangelio, cuando por causa de pararte por Cristo te vituperen, siéntete bienaventurado. ¿Por qué es importante marcar esto? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una época donde ¿qué? Donde a la gente le gusta un cristianismo que todo le salga bien. Un cristianismo donde todo el mundo lo abrace, donde todo el mundo le diga, hermano, aleluya, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y ser la monedita. Todos quieren ser la monedita de oro, caerle bien a todos. Y el Señor dice, ¿sabes qué? No es así, no es así. Porque si vas a ser mi discípulo, vas a seguir mis pasos. Y como ayer le compartí a los jóvenes, cuando nosotros seguimos los pasos de Cristo, nosotros lo que vamos siguiendo son los pasos que están marcados en el Calvario. Entonces no es posible que un cristiano que se enfrenta al mundo, porque eso es la vida del cristiano, enfrentarse al mundo, cuando el cristiano se enfrenta al mundo y el mundo viene en contra del cristiano, no va a haber paz, no va a haber gozo. Pero dice el Señor, ¿sabes qué? El mundo te va a perseguir, el mundo te va a atacar, pero vos alégrate, porque eso mismo hicieron con todos los profetas en el pasado. Eso mismo hicieron con todos los profetas en el pasado. Y es sencillo. ¿A Cristo lo vituperaron o no lo vituperaron? Sí lo vituperaron. ¿A Cristo lo azotaron, lo golpearon, tuvo aflicciones? Claro que las tuvo. ¿Y nosotros vamos tras el camino de Cristo o no vamos tras el camino de Cristo? Entonces, es importante que nosotros estemos conscientes de esto. Estemos conscientes de esto. El Señor no nos va a engañar a decir, va a ser un lecho de rosa, te vas a llevar bien con el mundo, todo te va a salir bueno, todo. No. Te dice el Señor, ¿sabes qué? Vas a sufrir persecución, vas a sufrir deshonra, vas a ser vituperado, van a mentir, pero ¿sabe qué? Que eso no te preocupe, alégrate, gózate, porque tu galardón es grande, tu premio es grande en los cielos, es grande en los cielos. Gracias a Dios nosotros podemos reunirnos, podemos escuchar la palabra. Gracias a Dios, ahorita que venía aquí de Jinotepe para Diriamba, por el mercado, estaba alguien predicando y con un parlante y ahí estaban predicando la palabra. Hay lugares donde eso es prohibido. Bien nos decía o nos compartía el hermano Carlos, hay lugares donde la fe de Cristo no se puede compartir. No se puede compartir. ¿Por qué? Porque si la compartes te echan preso, porque si la compartes incluso en algunos lugares te ponen sentencia de muerte. Miren, hace un año aproximadamente, el 6 de diciembre del 2022, una mujer en Inglaterra llamada Isabel Baum, no sé si tienen la imagen ahí. Ok, esa mujer se paró frente a una clínica donde hacían aborto. Ella no levantó una pancarta, ella no pegó gritos, simplemente cerró sus ojos y comenzó a orar frente a la clínica. ¿Y saben lo que pasó cuando comenzó a orar o a rezar, como dicen algunos, frente a la clínica? Llegó la policía y le echó presa. Llegó la policía y le echó presa sin haber levantado su voz, sin haber expresado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en varios países incluso te van a prohibir que ores. Tiempo después de que la tuvieron detenida, le tuvieron que dar libertad porque lograron, por medio de los abogados, demostrar que todavía no puede estar penalizado el que ores en tu mente. Pero hasta ese punto vamos nosotros a llegar. Solo para que tengamos una idea, ¿verdad? En Irlanda, aquellos que se levantan en marcha contra el aborto o aquellos que oran en las plazas públicas les dan 6 meses
de prisión o una multa de 2.500 euros. Entonces, prácticamente nosotros hoy deberíamos de estar agradecidos con Dios que podemos predicar esta palabra. Porque va a haber momentos en que la palabra no va a poder ser predicada y debemos de aprovechar que hoy la palabra está a nuestro alcance. Va a haber este tipo de persecución, pero cuando haya este tipo de persecución, ¿sabes qué? Dice el Señor, no te preocupes, alégrate, gózate, gózate. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es realmente grande en los cielos. Debemos de tener una alegría, un gozo. ¿Por qué? Porque los que han sufrido persecución, o nosotros cuando vemos la iglesia de China, o cuando nosotros vemos iglesias que están en el Medio Oriente, esta gente está más aferrada a la fe incluso. Y lo voy a decir así, que nosotros, que no recibimos persecución, que nosotros que no somos vituperados, que nosotros que no estamos siendo perseguidos para que nos callemos. Entonces parece que a medida de que viene el vituperio, a medida que viene la persecución, a medida que vienen a hablar mentira, a medida que viene todo esto que comienzan a hablar injurias y calumnias en contra tuya, como que eso te aferra más y te acerca más al Señor, en vez de alejarte. Y parece que es lo contrario, cuando más cómodo estás y cuando más se te puede predicar, sientes como que la predicación del domingo o la predicación del martes o la predicación del sábado o el día que sea, te sientes tranquilo y lo das por hecho. Ya sabes que tal día voy a la iglesia, voy a escuchar palabras y vives un cristianismo hasta cierto punto relajado. Pero dice el Señor que más bien nos alegremos cuando vengan este tipo de vituperios por causa de Él. Vamos a tratar de ver dos de los beneficios de llevar el vituperio de Cristo. Dos de los beneficios de llevar el vituperio de Cristo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que esta vida de aflicción es la vida del cristiano. Y el Señor lo deja claro. No es un lecho de rosas. No. Es un camino de aflicción, porque ese es el camino que llevó nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que nos dice Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, versículo 21 al 23, vamos a leer. Y cuando nosotros agarramos la Biblia, dice el encabezado que tiene, dice, viviendo como siervos de Cristo. ¿Y cómo vive un siervo de Cristo? Vamos a leerlo a continuación, dice en el versículo 11 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2 dice, versículo 11, por favor. Amaos, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El versículo 12. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces dice que hay gente que va a estar murmurando en contra de nosotros, pero que eso más bien va a ser para darle gloria a Dios. Dice, manténganse haciendo el bien, manténganse en el camino correcto, no se dejen influenciar por el mundo y caminen ese camino de santidad que yo les he dejado. Y cuando hablen de ustedes, porque ustedes son fanáticos, o porque ustedes están obedeciendo la palabra, o porque lo que yo les he marcado, ustedes no se quieren salir de ahí y están guardando el evangelio con su vida, no se preocupen que hablen, manténganse tranquilos. Dice el versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, óigase bien, porque esto merece aprobación. Versículo 19, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y miren lo que dice el versículo 21. Y ahí nos deja claro para qué somos llamados nosotros los cristianos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué? Su pisada. Entonces el Señor nos deja claro a través de su palabra y nos dice, ¿sabes para qué te llamé? Sí, te llamé para que igualmente como Cristo padeció,
tú padezcas. Yo estoy seguro que si yo hago una encuesta y yo les digo, ¿cuántos quieren ir al cielo? Todos me levantan la mano. Pero no sabemos que el camino al cielo es el camino al Calvario. El camino al Calvario. ¿Por qué? Porque desde el momento en que te decides a seguir a Cristo, estás diciéndole al mundo, estoy en contra tuya. Y el mundo te va a perseguir hasta matarte. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo con Cristo. Querido amigo, querido hermano, cuando decides por Cristo y dejas que Cristo entre en tu corazón y caminas conforme a lo que Cristo marca en su palabra y dejas que Cristo sea el que te guíe, el mundo va a ir en contra tuya, no por lo que tú eres, sino por aquel que vive en ti, que es Cristo Jesús. Entonces el mundo, cuando vino el Señor, lo quiso matar y lo mató, pero Él resucitó. Y ahora Él vive en los cielos. Y decíamos nosotros, porque tú eres mi Dios en los cielos y tú eres mi Dios en la tierra, alabamos. Pero tú eres mi Dios aquí en mi corazón. ¿Y sabes lo que quiere hacer el mundo? Matar a Jesús aún. Entonces, cuando nosotros reflejamos a Cristo, el mundo quiere acabar con ese reflejo de Cristo. Y tú quieres mostrar a Cristo en tu hogar van a querer matar ese reflejo. Y tú quieres mostrar a Cristo en tu trabajo van a querer destruir y matar a ese Cristo que tú quieres reflejar. Igualmente en la escuela, en la universidad, donde quiera que tú quieras reflejar a Cristo, el mundo va a querer ir en contra y lo va a querer matar en la actualidad. No es contra ti, es contra Cristo. Entonces ahí donde está, donde dice el Señor realmente, gózate, gózate. ¿Por qué? Porque significa que cuando el mundo está en contra tuya, el mundo tiene o lanza vituperios en contra tuya, o el mundo lanza mentiras en contra tuya, porque tú te paras por Cristo, porque tú tienes a Cristo viviendo en tu corazón, entonces no es contra tu persona, sino es contra Cristo. Significa que yo estoy en el camino correcto que el Señor ha marcado. Y dice, alégrate, gózate. ¿Por qué? Porque los antepasados también sufrieron ese vituperio. Los antepasados también sufrieron esa persecución y sufrieron esa muerte. Porque eso es lo que el mundo le receta a todo aquel que cree en el Señor. A todo aquel que cree en el Señor. El cual a Cristo dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces nosotros podemos ver a través de esta lectura que los cristianos o los creyentes somos llamados a seguir a Cristo por el mismo sendero. ¿Cuál es ese sendero? El sendero de la aflicción, el sendero de la persecución, el sendero de que el mundo está en contra de él. Entonces el sufrimiento es un llamamiento para el cristiano y podemos decir que el sufrimiento incluso es un llamamiento santo. Es un llamamiento santo y nosotros debemos de estar conscientes de eso, que vamos a sufrir en este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha en contra del mundo. Tenemos una guerra en contra del mundo. La palabra nos dice en Juan 16 que en el mundo recibiremos ¿qué? Aflicción. Pero nos dice él, pero confiad, yo dice, he vencido al mundo. Y cuando nosotros confiamos en el Señor, es como que tenemos la mirada puesta en Él y pase lo que pase, decimos, yo no voy a quitar la mirada de ti. Yo sé en quién he creído, como lo dice en la carta a Timoteo. Yo sé en quién he creído, me mantengo firme, pase lo que pase, pase lo que pase. Entonces, este llamamiento al ser cristiano es un llamamiento hacia el sufrimiento, un llamamiento hacia el dolor. Y tiene realmente un doble, como te decía, vamos a revisar dos características de los beneficios de sufrir por Cristo. Y tiene un doble beneficio, un doble efecto. De manera que cuando nosotros sufrimos por Cristo, nosotros cuando llevamos el vituperio, simplemente nos estamos identificando con aquel que murió en la cruz, con aquel que caminó el camino al Calvario, con aquel que fue azotado, con aquel que fue vituperiado, con aquel que fue negado, con aquel que fue azotado. Nos estamos identificando con él de alguna manera. Cuando nosotros llevamos ese vituperio, cuando nosotros sufrimos por causa del evangelio, estamos sufriendo también por aquel que sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando nosotros llevamos ese vituperio, nosotros sufrimos por Cristo, dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis
por Él. No solamente es que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Te repito, esto no es de que todas las cosas malas que me pasan, entonces por mi mal comportamiento o por mi mala obra, como resultado ahora, como ahora estoy buscando de Cristo, entonces todo esto me pasa para probarme. No. Si haces algo malo, leímos en Primera de Pedro, y ese algo malo te viene a retribuir, por decir algo, si robas y te echan preso, no vas a decir, como soy cristiano, ahora me echan preso. No. Simplemente estás pagando lo que hiciste. Pero cuando es por causa de Cristo, dice, alégrate y gózate. Alégrate y gózate. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Nos identificamos con el Señor cuando llevamos esos vituperios. Es decir, que Cristo llevó dolor, vergüenza, aflicción, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevarnos a nosotros a la gloria. Pero para llevarnos a la gloria tuvo que caminar ese camino que es el camino al Calvario. Y nosotros debemos de estar conscientes de eso, que a Cristo, el que Él nos pueda abrir las puertas de los cielos o que nos pueda dar un lugar en las bodas del Cordero, a Él le costó un camino doloroso. Le costó un camino de vituperios, un camino de traición, un camino de angustia, de tribulación, de hambre. A Él le costó todo eso por amor a nosotros. Y cuando nosotros andamos en el camino del Señor, debemos de estar conscientes que nos vamos a enfrentar a estas cosas. Porque en otra parte de la Escritura dice, no os sorprendáis cuando os persigan. ¿Por qué? Porque esto es algo normal que pasa en el cristiano. Entonces, cuando nosotros llevamos el vituperio, cargamos el vituperio, nos identificamos con Cristo. Nos relacionamos más o sentimos más lo que Él sufrió cuando nosotros también sufrimos. Cristo llevó nuestra vergüenza, nuestro dolor, para que nosotros pudiéramos gozar de lo que hoy gozamos, que es la salvación. En segundo lugar, cuando nosotros llevamos el vituperio, crecemos en compañerismo con Cristo. ¿Por qué crecemos en compañerismo con Cristo? Miren lo que nos dice Hebreos 13. Hebreos 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y dice, salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. No dice que salgamos, no dice solamente que salgamos y ya está, sino que dice, salgamos a Él. O sea que nos encontremos con Él, nos reunamos con Él. ¿Para qué? Para así también llevar el vituperio que Él mismo llevó. De modo que cuando nosotros llevamos ese vituperio en la vida por andar en el camino recto del Señor, nosotros nos estamos acercando a Dios, nos estamos yendo hacia Él, estamos reuniéndonos con nuestro Salvador y cuando más recibimos ese vituperio y todo eso, nosotros podemos sentir de que estamos más cerca del Señor. Pablo lo explica en la epístola a los Filipenses de esta manera. Dice Filipenses 3, versículo 8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice Pablo, todo yo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es de la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Dice, ¿con qué objetivo todo esto? Con el objetivo de ¿qué? De conocerle, de acercarme a Él, de ir a Él, de reunirme con Él y a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces dice que vamos a ser partícipes de los padecimientos del Señor. ¿Cuándo? Cuando nosotros le hayamos recibido, cuando nosotros andamos tras sus pasos. Incluso vamos también, ¿verdad?, a ser semejantes a Él en su muerte. El mundo quiso matar al Señor y el mundo mató al Señor. Y cuando tú quieres reflejar a Cristo, el mundo también va a estar en contra tuya y va a desearte la muerte, la persecución, y el mundo va a ir tras tu persona. ¿Por qué? Porque
como ahora quieres ser compañero de Cristo, como ahora quieres ser militante de la causa de Cristo, el mundo es tu enemigo de ahora en adelante. Entonces, ser uno con Cristo implica también sufrir por lo que Él sufrió. ¿Por qué sufrió el Señor? ¿Por qué el Señor lloró de angustia en el monte de Getsemaní? ¿Por hacer su voluntad? No, fue por hacer la voluntad del Padre. Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y diciendo eso, ahí nomasito llegó Judas, ahí nomás lo entregó, y después lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y ahí lo acusaron injustamente, mintieron en contra de él, y ya sabemos todo lo que pasó después. Fue llevado a un juicio injusto, y en ese juicio injusto fue declarado culpable, y lo mataron. Y entonces, de esa misma manera, cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, y no la voluntad del mundo, no nuestra propia voluntad, nosotros nos estamos sometiendo a eso mismo, a padecimientos, a dolores. Estamos sometiéndonos ¿a qué? A sufrir como Cristo sufrió. El Espíritu de Cristo reposa sobre aquel creyente que realmente está sufriendo por la causa de Cristo. Y nuestra comunión con Él se intensifica más cuando nosotros sufrimos por Cristo. Y esto lo podemos ver, como te decía al inicio, en las iglesias de China o en las iglesias de Medio Oriente que son perseguidas, en las iglesias que están en India. El otro día estábamos orando con unos hermanos y decía, oremos por el hermano, me dieron el nombre pero se me va ahorita, que agarraron y quemaron su casa. A nadie aquí le han quemado su casa por predicar la palabra. Y en la India, a todo aquel que es cristiano, tiene a toda la tribu, a todo el pueblo en contra de él. ¿Por qué? Porque ellos tienen otros dioses, son politeístas, no creen en Cristo. Y cuando hay alguien que es convencido de la fe en Cristo, se para por Cristo en medio de todos sus familiares, en medio de todo su pueblo con el que creció, con el que estudió, y comienza a predicar el evangelio y comienza a llevar la luz. Y en vez de recibirlo con abrazos y diciéndole gracias por esto que nos trae, ¿sabes lo que hacen? Vienen y le queman su hogar, los queman vivos. ¿Por qué? Porque no aceptan a otros dioses más de los que ellos conocen. Pero dice el Señor, gozaos, alegraos cuando esto pase. ¿Por qué? Porque significa que vas por el camino correcto, estás padeciendo igual que Cristo padeció, igual que Cristo padeció. Y el Señor dice que no nos sorprendamos cuando ven este tipo de pruebas, sino que nos mantengamos siempre firmes, sabiendo en quién nosotros hemos confiado, en quién nosotros hemos creído. Miren, esta es realmente la bienaventuranza que es más difícil de entender. Y se cumple solamente si has cumplido con las otras 7 que están antes. Si has sido humilde de espíritu, si eres misericordioso, ¿verdad? Si eres pacificador, si cumples con las otras 7, esta bienaventuranza por ley se te va a aplicar. ¿Por qué? Porque esas bienaventuranzas que te da, esas primeras 7 bienaventuranzas que te da en Mateo 5, están totalmente en contra de lo que el mundo ha planteado. Entonces, ya con esta viene el Señor y dice, si cumples estas 7, ¿sabes qué? El resultado de esas 7 es que te van a vituperar, que van a mentir en contra tuya, que te van a perseguir y que te van a querer matar. ¿Por qué? Porque si reflejas esas 7 bienaventuranzas, me estás reflejando a mí. Y el mundo va a ir en contra tuya. Entonces, el resultado de esa otra va a ser que te van a perseguir. Pero ¿sabes qué? No te aflijas. Gózate, alégrate, porque tienes un grande galardón en los cielos. Tienes un grande galardón en los cielos. No te asustes. Primera de Pedro 4, versículo 12. Amaos, dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprenda. No te sorprenda. Recordemos a quién está escribiendo Pedro. Pedro está escribiéndole a las primeras iglesias que se encontraban predicando el evangelio. Y estas iglesias eran perseguidas por el pueblo romano. ¿Por qué? Porque el pueblo romano también no creía en Dios, sino que creían en sus dioses. Y este pueblo romano iba en contra de todo aquel que se llamaba cristiano. Y al ir en contra de ellos, lo que le declaraban era la muerte. Nosotros hemos visto en prédicas anteriores cómo morían. Usaban a los cristianos como antorcha. Óigase bien, usaban a los cristianos como antorcha
¿Para qué? Para alumbrar en las noches. Los agarraban, los echaban presos, los amarraban en un poste y les prendían fuego y pasaban encendida toda la noche. Y dice Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, sino que lo ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ok, cuando pase esto, cuando te persiguen, cuando seas sometido a sufrimiento, a persecución, a vituperio, gózate para que seis partícipe de los padecimientos que también Cristo padeció en esta tierra, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, cuando el Señor venga, el Señor va a saber quiénes son aquellos que fueron los que guardaron o que fueron los que mostraban esta bienaventuranza. Y como resultado de mostrar esta bienaventuranza, entonces también padecieron como Cristo padeció. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Oiga bien. Porque, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, parte de ello, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor por entrometerse en lo ajeno. Es decir, ninguno haga cosa mala porque le va a ir mal. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Si te paras como cristiano, dice, ok, y vienen en contra tuya, con esto estás dándole gloria a Dios. Es decir, que en el momento de la aflicción, el Espíritu de Cristo descansa sobre nosotros. Ahí lo dice claro. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, de esta manera, cuando nosotros somos perseguidos, cuando nosotros se nos inventa cosas, cuando nosotros nos quieren ir en contra, cuando tenemos un montón de compañeros cuando en el aula de clase y están en contra de nuestras creencias, están en contra, por decir algo, es muy común hoy ver eso del aborto o ver eso del lesbianismo. El jueves que tenía una reunión en línea con los muchachos me decían, pero es que los cristianos de la antigüedad, estos cristianos de la antigüedad no tenían que ver esas marchas gay. No tenían que ver esa marcha de transexuales y todo eso. No, ellos no se enfrentaban a marcha gay. A ellos lo agarraban y los metían en el Coliseo Romano. A ellos lo agarraban y lo metían en un horno de fuego. A ellos lo agarraban y lo metían ¿dónde? En la fosa con los leones a Daniel. Simplemente por no seguir las ideas que el mundo quería establecerle en su mente. Ellos se paraban por Cristo, honraban al Señor y lo que le recetaban eran eso. Pero Dios estaba con ellos en todo momento y Dios nunca los desamparó. Dios siempre estuvo a su lado para librarlo. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios en ello. Podemos entonces comprobar que a través de las aflicciones nosotros experimentamos un mayor acercamiento al Señor. Miren, trayendo a la mente a Daniel. Dice la palabra que Daniel oraba 3 veces en el día. Entonces Daniel venía y doblaba sus rodillas y tenía esa fe ferviente de orar al Señor, aunque nadie lo hiciera. Pero cuando vino el decreto y dijeron que no podían doblar sus rodillas ni orar a otros dioses, sino solamente a la estatua que había hecho Nabucodonosor, ¿qué pasó? Daniel siguió orando, siguió confiando en Dios. Y le fue decretado que fuera lanzado, ¿a dónde? Al foso de los leones. Yo estoy seguro que Daniel sintió un mayor acercamiento de Dios ahí en el foso que en su habitación donde estaba orando. ¿Por qué? Porque él estaba más necesitado de Dios ahí, en la hora de la aflicción, en la hora de la angustia. Entonces, cuando nosotros sufrimos una angustia, cuando nosotros sufrimos una aflicción, cuando nosotros sufrimos algo por pararnos por Cristo, y el mundo viene en contra de nosotros, porque prácticamente eso es lo que le hace a Daniel, ponen su vida en juego, lo meten ahí con los leones, y no eran cualquiera leones, eran leones hambrientos. Y ahí él comienza a orar al Señor, a afligirse. No crean que Daniel entró, a ver, ¿cuáles leones? Yo voy a ir, ¿quién dijo miedo? Venga, se métame, ¿qué? Un día, 2 días, no, todos los días que ustedes quieran. No.
si somos realistas, vamos a darnos cuenta que ese hombre iba afligido. Él sabía lo que iba. Me están matando. Me están matando. No es como que te agarre un infarto no. Vas a ir a los leones. Ni modo, voy, acepto. Y él fue caminando afligido, pero confiando en Dios. Y cuando entró, no me imagino cómo se le puso el corazón. Haber sudado a mares de la aflicción, pero estaba confiando en el Señor. Estaba confiando en el Señor y oró al Señor y sintió más cerca al Señor. Y el Señor realmente estuvo más cerca con él, que le cerró la boca a esos leones y no le hicieron daño. Y al día siguiente, cuando llega el rey y descubren que él está sano y salvo, ¿a quién le dieron gloria? No hay otro Dios, dice el mismo Nabucodonosor. La verdad es que ese es el verdadero Dios. Entonces podemos ver cómo a través de la aflicción de aquel que se paró por Cristo, ¿qué pasó? Le dio gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estuvo en el momento de la aflicción confiando en su Señor, confiando en su Señor. Entonces ahí podemos ver cómo por medio de esta aflicción nos acercamos más al Señor. Es el momento de la mayor necesidad, cuando más sientes la presencia de Dios, cuando estás solo, cuando sientes que todo el mundo te ha abandonado, cuando sientes que todo el mundo está en contra tuya. Como cristiano debes de saber que en ese momento es cuando Cristo te dice: yo nunca te desampararé, yo nunca te abandonaré, yo siempre estaré a tu lado, yo siempre estaré a tu lado, yo te estaré ahí llevando de mi mano, nunca, nunca te voy a abandonar. Entonces, aquellos que sufrimos alguna enfermedad, mira, hay gente que dice creer en Dios pero no cree. Pero cuando le dan algún diagnóstico de alguna enfermedad, ahí nomasito comienzan a buscar de Dios. Ahí nomasito comienzan a buscar una iglesia o comienzan a la hora de la angustia. Nosotros lo hemos visto, a la hora de la angustia, cuando miran que no encuentran solución en las personas de a su alrededor, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a buscar de Dios y comienzan a leer la Biblia y comienzan a escuchar prédicas y a escuchar alabanza y comienzan a disponer su corazón a Dios. Entonces ahí hasta en los impíos, podríamos decir, o en los no creyentes, podemos ver que cuando se les viene la aflicción, ¿qué es lo que hacen? Corren a Dios. Corren a Dios. Y comienzan a decir: yo creo en Dios y confío en Dios. Y toda su vida no fue así. Entonces, si esto hace la persona que no es creyente y no tiene un conocimiento de Dios, ¿cuánto más aquel que ha creído? Sabe en quién ha confiado. Y sabe que, aunque todo el mundo lo abandone, aunque vengan los leones, aunque venga el horno de fuego, él sabe en quién ha confiado. Él tiene su mirada puesta en aquel que todo lo sufrió, en aquel que todo lo cargó por amor a nosotros, por amor a nosotros. Y es necesario que cada uno de nosotros pasemos por estas pruebas. ¿Por qué? Porque de esta manera damos testimonio en quién hemos creído. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu de Dios. Sigamos nosotros, Romanos 8, versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Óigase bien, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero hay algo, dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, lo poco que hoy sufras, el tiempo que hoy sufras, ¿cuánto puedes sufrir por una persecución? ¿Cuánto puedes sufrir porque te digan que si oras te van a echar preso por el resto de tu vida? ¿Cuánto te queda de vida? ¿20, 30 años? ¿40 años? Dice, eso es nada en comparación a la gloria venidera. ¿Por qué? Porque la gloria venidera será eternamente a su lado. Y se me viene a la mente Richard Wurmbrand, alguien que comenzó a predicar en la ciudad esta soviética,
que eran comunistas. Y cuando comenzó a predicar la verdad y le dijeron que no tenía que predicar eso, sino que le iban a dar a él lo que tenía que predicar, él dijo, no, yo voy a predicar el evangelio como es. Entonces lo echaron preso, y no solamente echaron preso a él, sino que le echaron presa a la esposa y al hijo, lo mandaron a una escuela y separaron a toda la familia. ¿Y saben lo que hacía en la cárcel? Seguía predicando a Cristo. Seguía predicando a Cristo. Él no renegaba y no decía, la vez por predicar, mira lo que me pasó. No, seguía predicando a Cristo. Y a todos aquellos que lo llegaban a golpear, a todos aquellos subcarceleros que le llegaban a hacer mal, ¿sabes qué les decía? Cristo te ama, yo te perdono, no hay problema. Sigamos adelante. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de Cristo. Había nacido de nuevo y en su corazón no podía tener rencor ni odio para con nadie. Entonces, ¿qué estaba reflejando a este hombre? Estaba reflejando a Cristo. ¿Y qué es lo que quería todo ese sistema? Eliminar a ese Cristo que estaba vivo en el corazón de ese hombre. Y eso es lo que quiere también hoy en día todo el sistema y todo el mundo, eliminar a ese Cristo que vive en tu corazón. Y como quiere eliminar a ese Cristo que vive en tu corazón, va a hacer de todo para eliminarlo. Va a ir en contra tuya y va a usar todos los argumentos y todos los medios, todas las posibilidades que tenga con tal de eliminar a ese Cristo que vive en tu corazón. Hoy en la mañana mis hijos estaban viendo esto de los héroes de la fe y habían varios que estaba escuchándolo yo y estaban varios de los que decían, y por lo general todas estas personas que se pararon por Cristo, todo esto que quisieron llevar el evangelio a la China, a África, a la India, no crean que le fue bien, padecieron. Y nosotros hoy en día estamos aquí también para padecer por Cristo, porque de esta manera es que nosotros podemos entender el padecimiento que Él tuvo. Y cuando suframos, nosotros démosle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra también que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Por qué? Porque confiamos en un Cristo o en un Dios que tiene el control de todo. Tiene el control de las enfermedades, de la persecución, de la muerte. Es decir, si hoy nos vinieran a nosotros a cerrar aquí y decir, no vuelvan a predicar, tranquilo, Cristo tiene el control de eso también. Debemos de tener esa fe y esa confianza, de que si nos quieren callar, si no lo van a poder, si nos quieren sacar a Cristo, si nos quieren callar y cerrar aquí lo pueden hacer, pero sacar a Cristo de nuestro corazón nunca lo van a poder hacer. Pero es muy importante esto que te voy a decir. Para que puedan sacar a Cristo de tu corazón, que lo quiere hacer el mundo, primero tiene que estar adentro. Porque si Cristo no está en tu corazón, simplemente no te importa que te digan, no te van a predicar, no te vas a parar por la verdad, te va a dar lo mismo. Pero cuando Cristo está en tu corazón, de ahí nadie lo puede sacar. Y te vas a parar por Él y vas a dar la cara por Él y la vida por Él. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que la vida en sí es Cristo Jesús. Y que si te matan, te vas con Él más rápido. Pero no vas a darle el placer al mundo. ¿Por qué? Porque sabes que incluso si te vienen a matar, dice que a los que aman a Dios todo, y cuando dice todo, incluye la muerte, incluye persecución, incluye mentira, incluye vituperio, incluye injusticia. Y dice, todo le ayuda a bien. ¿Por qué? Porque te van forjando el carácter, al carácter que tuvo Cristo, para que sufras en los padecimientos de esta tierra y así puedas darte cuenta. No estoy hablando de enfermedades, acordémonos que no estoy hablando de enfermedades en sí, sino que estoy hablando de sufrir persecución por la causa de Cristo, de sufrir padecimientos por la causa de Cristo. Aquellos que en su trabajo les dicen, hacer tal cosa, y dicen, no, entonces no te busco a ti, busco a otro que sí lo quiera hacer. Sufre, ¿por qué? Porque no tiene cómo alimentar a su familia, pero se para por Cristo. Se para por Cristo. Mentí en esa factura, haces tal cosa, no, me paro por Cristo. Me paro por Cristo. En el colegio, en la universidad, va a abundar quien te diga que hagas todo lo contrario a lo que manda la palabra. Y vas a tener persecución, pero confía, hay alguien que está a tu lado y ese alguien ha prometido nunca abandonarte. Este sistema va a pasar, este sistema del mundo va a llegar a su límite. ¿Cuándo? Pues cuando nos muramos, tranquilo, ya no vamos a tener que estar sufriendo de ello, o cuando venga el Señor, Pero mientras estemos en esta carne, y queramos ser cristianos, nosotros vamos a decir, yo estoy en contra del sistema del mundo, yo estoy en contra del mundo, yo estoy en contra de ir de todo aquello que está en contra de Dios. Dice 2 de Timoteo 1, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Óigase bien,
No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, de amor. Es muy importante eso. Que no tomemos venganza nosotros, sino que sepamos que la venganza es de Él y que nosotros simplemente tenemos que vivir en lo que Él nos mandó. ¿Cuáles son los mandamientos que Él nos dio? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué? Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, estar lleno de amor te va a llevar ¿a qué? A sufrir los padecimientos. Estar lleno de amor te va a llevar ¿a qué? A darle gracias a Dios por los padecimientos. ¿Por qué? O por la persecución. ¿Por qué? Porque ahí sabes que Cristo tiene el poder y el control de todo. Dice el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ok, está claro, es decir, no tener un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, no te avergüences, le dice Pablo a Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Oigan lo que hizo el Señor, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido, dice Pablo, predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito aquel día. Es decir, en aquel que yo he creído, sé que me va a guardar. ¿Para qué? Para que yo llegue a la meta. ¿Cómo? No importa las persecuciones, las mentiras y todo lo que tramen en contra mía, yo sé en quién he creído y sé que lo que me ha dicho realmente es la verdad. Es la verdad. Miren, supongamos que nosotros creemos. ¿De dónde nos sacó el Señor? Cuando nosotros estamos en el mundo, ¿dónde estamos nosotros? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando el Señor nos trae de muerte a vida, ¿qué decimos? Señor, me sacaste del lodo. Señor, me sacaste de lo último de atrás de la manada. Señor, no era nada, no era nadie. Entonces, ¿y Él qué hace cuando viene a nuestra vida? Nos viene a dar luz, nos viene a dar la salvación, el perdón de los pecados y comenzamos a brillar en amor. Antes no brillábamos en amor, sino que éramos oscuros ¿en qué? En egoísmo. Éramos oscuros ¿en qué? En pensar en nosotros mismos. Éramos oscuros ¿en qué? En no desearle el bien a nadie, sino simplemente el mal, en mentir, en robar, llenos de pecado, atestados de pecado. Estábamos totalmente en tinieblas, pero cuando Él viene a nuestra vida, la luz viene a nuestra vida, resplandece y ahora nosotros brillamos, pero para que nosotros brillemos tenemos que pasar por este padecimiento, por esta persecución, tenemos que pasar por esta dolencia de seguir al Señor, Cuando alguien se encuentra una pepita de oro o un diamante, no crean que lo ve brillar así. Lo agarra y ¿cómo está? Está lodoso, está sucio, no tiene forma. Pero tiene que someterlo a un proceso para que agarre forma, para que agarre brillo. Y esto es lo que pasa también con nuestra vida. Mira, hay alguien que padeció mucho por la obra del Señor y relacionó su vida en un poema, prácticamente en esto mismo que te estoy diciendo del oro. Y quiero que lo leamos a continuación. Dice este poema que escribieron, dice: de las tinieblas de la mina, de la humedad y del moho, del horno de fuego sale una pepita de oro, desmenuzada en átomos e igualada al polvo más humilde. Sin tener un corazón que muestre simpatía, sin tener una mano en la cual confiar, derretida, martillada y golpeada, parecía que su martirio nunca iba a terminar. Para recibir tal prueba de fuego, ¿qué había hecho el pobre oro? Hubiera sido preferible que la misericordia lo hubiera dejado en ese lugar tan tenebroso, en la humedad y el moho. Si esta es la gloria de vivir, entonces es mejor ser escoria que oro.
bajo la prensa y el rodillo, dentro de las fauces de una casa de la moneda, pasa a ser acuñado, estampado con el emblema de la libertad, sin ningún defecto o abolladura. Ah, qué alegría ver esta obra de refinación que salió de la humedad y del moho para ser estampado con la imagen gloriosa. Ah, qué hermosa es la moneda de oro. Qué hermosa es la moneda de oro. Nosotros podemos ver una moneda de oro y esa moneda de oro a cualquiera le llama la atención y a cualquiera le gusta. Pero si nosotros retrocedemos para ver cuál es el proceso que llevó esa moneda de oro para que sea lo que es hoy, nosotros vamos a darnos cuenta que salió de una mina, que salió de un lugar oscuro, que salió de donde estaba el moho y que fue sometida realmente a mucha presión, a mucha aflicción para poder brillar a como brilla hoy. Eso es lo que nos está diciendo el poema y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos a través de esta bienaventuranza. Dice, cuando os vituperen y os persigan, cuando mientan de ustedes por causa de mi evangelio, gozaos y alegraos porque acabáis de comenzar el proceso para brillar en el futuro. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es grande en los cielos. Vas a sufrir en esta tierra, te va a doler, pero ¿sabes qué? Van a hablar de ti, pero vuestro galardón va a ser grande, va a ser grande. En resumen, para el cristiano el sufrimiento es un llamado, y no podemos decir que no va ligado. Es el llamamiento que nos identifica realmente con Cristo y nos une más a una comunión con Él, a una comunión con Él. Entonces es un llamamiento incluso santo. Esto nos puede hacer ver, a ver el sufrimiento, no como lo ve el mundo, sino verlo a través de los ojos de Cristo, confiando en que el Señor tiene el control de todo. Sé que como ser humano no nos gusta, nos duele, nos incomoda. Como ser humano le huimos al sufrimiento, pero el Señor dice, a la persecución le huimos al vituperio, pero el Señor nos dice, si es por mi causa, sigue adelante, que realmente no es a ti, es a mí que me están siguiendo, es a mí que me quieren acabar. Pero no te preocupes, dice el Señor, yo ya vencí al mundo. No te preocupes la aflicción que tengas que llevar. ¿Por qué? Porque yo la llevo contigo y yo ya vencí al mundo. La aflicción es un don que Dios da a su iglesia. La iglesia que sufre persecución, la iglesia que es atribulada, la iglesia que es vituperada, la iglesia que el mundo quiere acabar. ¿Saben por qué? Porque está mostrando el mensaje del Evangelio, está mostrando a Cristo a través de la vida de todos los que la conforman. Entonces nosotros debemos de gozarnos en la tribulación. ¿Por qué? Porque el Señor cuando dio su vida por cada uno de nosotros, también la dio con gran gozo, porque sabía cuántos habían de creer en Él. Y cuando estaba en la cruz, sí le dolió, porque le dolió en su cuerpo el ser clavado en la cruz, pero le dio más gozo hacer la voluntad del Padre. ¿Y sabes qué le dio más gozo? Ver la cara de cada uno de los que iban a ser salvos. Ver la cara de cada uno de aquellos que salieron de muerte a vida. Porque cuando estaba en la cruz, te vio a ti y me vio a mí. Y Él vio el gozo de su muerte en la salvación de cada uno de los que creyeron en Él a través de la historia. Y ese gozo es más grande que la aflicción que pudo padecer en la cruz. El gozo de obedecer al Señor, el gozo de obedecer al Padre y el gozo de que hoy podamos nosotros disfrutar de esa salvación que solo por medio de Cristo era posible. Solo por medio de Cristo era posible. Entonces, cuando seamos atribulados, cuando seamos perseguidos, confiemos. Tal vez estas palabras hoy no las puedas entender porque no vivimos en una sociedad así. No vivimos en una sociedad que aquel que se llame cristiano lo persigan y lo pongan contra la pared o lo quieran echar preso. Pero no sabemos el día de mañana. No sabemos qué va a pasar. Y dice Pablo, ok, no se asusten, esto puede venir en cualquier momento, sino que estén confiados sabiendo en quién han puesto su confianza, en quién han creído. Vamos hacia adelante,
No importa, que se venga el mundo con todo. Nosotros mantengámonos firmes en aquel que dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Eso es lo que Él quiere, que nosotros entendamos. Crees en mí, crees en mí, te constituyes enemigo del mundo. Y el enemigo no anda jugando. El enemigo va con todo. Va con todo. ¿Por qué? Porque quiso destruir a Cristo. Lo quiere destruir, lo quiere matar. Pero si Cristo vive en tu corazón, mantente firme, que de ahí no va a salir. Mantente firme y confía en Él. Confía en Él. Oremos al Señor. Oremos al Señor para que podamos entender lo que Él nos quiere decir a través de su palabra. Para que recibamos con bendición incluso toda la tribulación que se nos venga por haber confiado en Él. Muchos han recibido de parte de su familia la espalda, han recibido vituperios cuando han tomado su decisión de seguir al Señor. Nadie les da la razón. El mundo nunca te va a dar la razón si decides escoger el camino de Cristo. Más bien, el mundo va a hacer de todo para que tú te apartes de ese camino. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú en tu palabra nos dejas claro, Señor, que vamos a enfrentar un mundo hostil. Porque tú en tu palabra, Señor, no nos mientes y nos muestras, Señor, que todo aquel que se mete, Señor, el camino cristiano, Señor, va a sufrir, Señor, pero que al final de ese sufrimiento, Señor, hay un beneficio mayor, Señor. Hay un beneficio mayor y es estar contigo, Señor, por toda una eternidad, Señor. Gracias te damos porque incluso el sufrir vituperio, Señor, humillación, Señor, nos acerca más a ti, Señor. Gracias te damos porque sabemos que no estamos solos, Señor, que tú estás con nosotros, que estamos en tus manos, Señor, y tenemos la certeza que aunque nos pasen cosas malas, Señor, Padre, tú tienes el control de todas ellas, Señor. Padre, y aunque nos pasen cosas que no entendemos, Señor, y si vamos a sufrir persecución, si vamos a sufrir angustia, Señor, Padre, nosotros tenemos la certeza de que tú has vencido al mundo, Señor, y que quieres formar algo en nosotros, Señor. Porque a los que te aman, Señor, todas las cosas le ayudan a bien, Señor. Gracias, Señor, porque tú mismo nos enseñaste ese camino, Señor. Ese camino, Señor, al Calvario, Señor. Ese camino de dolor, de sufrimiento, de angustia, Señor. Y sabemos, Señor, que si nosotros optamos por seguirte, vamos a llevar ese camino, pero no vamos solos, Señor. Tú verdaderamente lo caminaste solo, Señor, pero ahora tú has prometido estar con nosotros todos los días, Señor. Y no estamos solos, vamos contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a aumentar la fe, Señor, en cada uno de nosotros, a no perder de vista, Señor, en quién hemos creído, Señor, a fortalecer aún más, Señor, nuestra relación contigo, Señor. Padre, y que en el momento de la angustia, la persecución, el desprecio, Señor, Padre, la mentira, el vituperio, Señor, nos podamos mantener siempre firme, viendo al invisible, Señor. Así como lo vio Moisés, Señor. Y no le importó, Señor, ir a un desierto donde había, Señor, muerte, Señor, donde no había vida, Señor, porque se mantuvo viendo, Señor, como al invisible. Ayúdanos a nosotros igualmente, Señor, que cuando venga la persecución, Señor, que cuando venga el vituperio, Señor, que cuando venga todo, Señor, el mundo en contra de nosotros, por causa tuya, Señor, nos sintamos, Señor, gozosos, sabiendo, Señor, que lo mismo hicieron contigo, Señor, y que si lo están haciendo con nosotros, Señor, es porque tú estás dentro de nosotros. Bendice, Señor, a todos los presentes, bendice a todos los que se conectaron, Señor, Padre, y que podamos gozarnos en medio de la tribulación, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. El Señor los bendiga, estoy a sus órdenes. Los esperamos el próximo domingo.